ver de qué va la clase. De qué va la clase hoy, pero hoy ya nos metemos más dentro de la cocina del podcast. Vamos a ver qué ingredientes tenemos o cuáles son los ingredientes con los que contamos para elaborar, producir, cocinar un podcast. Así que está bueno todo lo que venimos haciendo o lo que han venido haciendo ustedes en pos de, bueno, no olvidarse, no son actividades aisladas, no las pensamos nunca de esa forma, sino que es un proceso. Todo lo que hicimos la clase pasada sirve y abona para pensar o sumar esto que vamos a ver hoy. Por eso está bueno retomar la actividad de la clase pasada, que consistía en que ustedes puedan recomendar un podcast y decir por qué les gusta. Y ya ahí en el por qué les gusta, por lo que estuve leyendo, surgió algunos recortes, al menos de esto que les decía Cristina recién, de bueno, un tema súper amplio de la foto que subieron, ¿qué es lo que me gusta? Por lo menos en las cosas que vi, y ahora vamos a ver juntos y juntas, no solamente por ahí qué tema o qué partecita de ese tema tan grande, sino el formato, el género, que eso lo vamos a ver también en la clase que viene, si mal no recuerdo, con Camilo. Ya ahí vamos a empezar a ver, muchos eligieron podcast de entrevistas, entonces, bueno, ese es un género específico, un formato específico, el de la entrevista, es una herramienta que tenemos, pero existen muchas otras más, y con esas herramientas que les vamos a ir dando, la idea es que ustedes puedan ir recortando y definiendo sobre qué va a ser su producción, y como dijo Cristina, piensen todo el tiempo qué es lo que tienen cerca de ustedes para trabajar. ¿Qué organización? Había mucho que tenía, de las fotos, tenía que ver con la contaminación de basura, o tirar basura en lugares que no corresponde, o el reciclado. Bueno, ¿qué organizaciones en su comunidad trabajan con esos temas que ustedes puedan ir a entrevistar, ya que hay varias entrevistas, o que puedan tomar como referencia de información, de investigación? Bueno, voy a compartir, entonces, a ver dónde estoy, la plataforma. Esperen que voy a abrirla primero. Ah, no, está acá. Aquí. Acá, compartir. Bien, ahí se ve, ¿no? Perfecto, bien. Bueno, estoy en la plataforma, en la semana 3, y dentro de la semana 3, en la actividad, donde fueron completando. Voy a minimizar la ventana. Lucas, ¿estás presente? Sí, acá estoy. Ah, Lu, ¿querés contar lo que estamos leyendo? Vos elegiste The Wild Project. ¿Por qué? Es un podcast de él antes era un youtuber que yo miraba y hace unos años empezó a hacer este podcast y la verdad me pareció bastante bueno porque como que sigue lo que él hacía antes en sus videos de YouTube y, y como me gustaba lo empecé a escuchar y los invitados que trae también me interesan bastante y las entrevistas que hace es muy bueno. Más que Bien. nada de él, yo veo y escucho las entrevistas que hace, pero vi algún que otro podcast que está solo, en realidad no está solo, pero tiene como un equipo que están siempre y también están muy buenos. Buenísimo. Ahí pues, yo no llegué a escucharlo, me lo apunté, pero lo que tiene es, en relación al tema, nosotros siempre hablamos de que vayan eligiendo un tema. Bueno, acá tiene Sí, varios temas, sí, pero porque seguramente entrevista a especialistas. Como el podcast tendrá como temática entrevistar a especialistas y cada episodio hacer un tema distinto. Bien. sí. Bien. Gracias, Lu. No, por favor. Dalia, ¿estás presente? Sí, a ver, por aquí estoy. Dalia se fanatizó. 3. ¿Querés contarnos, eh, ¿querés contarnos alguno de ellos, el que más quieras? Claro, bueno, en realidad sí me surgió la duda, como lo hablábamos la semana pasada, de qué es exactamente el podcast, porque muchas cosas de las que yo suelo consumir es así, las escucho pero quizás no la veo, o sí tienen Bien, imagen pero no la veo tanto. Entonces esos fueron los que encontré más, que son más el estilo podcast.
Pues las tres me gustan en realidad. Rincón Apologético es de un especialista. Él se ha dedicado a estudiar mucho y entonces él pues, a veces critica videos, a veces explica cosas o a veces tiene entrevistas o generalmente lo que hace es como explicar un poco del por qué las cosas son como son según la apologética. Bien. Y después el siguiente me encanta porque el tema del minimalismo me apasiona bastante. Entonces es más como relajante, como, no sé, cuando estás en un momento de estrés, vienes, quiero escuchar algo tranquilo, quiero escuchar algo que me dé un buen consejo, quiero escuchar, no sé, siento que tengo que cambiar algo en mi vida, pero no sé qué es, por ahí. Y el siguiente es sobre crítica social, especialmente. Es más fuerte, no es como para escucharlo todo el tiempo, sino como, ok, cultura general, conocimiento de las circunstancias mundiales. Bien, hay dos cosas que me dispara tu tarea, digamos. Una tiene que ver con esto que plantea muy bien Dalia. Hay como una voz, no sé si es... Ah, es el fondo de tu casa, bien. Esto de la imagen, el podcast tiene imagen o no, bueno, esta aclaración va desde el equipo que somos como que hacemos este taller. El podcast se trabaja estrictamente desde lo sonoro. Y es muy distinto el lenguaje sonoro apoyado en el lenguaje visual audiovisual. Pongo un ejemplo y aprovecho ya también a ir empezando con la clase, con los contenidos de hoy. Tenemos el lenguaje que más conocemos es el lenguaje escrito, el textual, ¿no? El que ustedes, que ya de por sí tienen reglas, tiene una especificidad. Paréntesis, hago aclaración. Soy de hablar rápido, estoy poniendo mucho esfuerzo en no hacerlo. Si algo no se entiende de lo que digo, sobre todo para quienes no hablan fluido el castellano, frénenme, ¿sí? Porque la idea de las clases es que entiendan, más allá de los apuntes y que puedan volver a ver la clase, yo estoy acá conectada con ustedes en un mismo momento del día para que se entienda y podamos sacar las dudas ahora. Bien, continúo, cierro paréntesis. El lenguaje textual, decía, tiene sus reglas. Por ejemplo, para que sea una oración, digamos, ¿con qué tiene que empezar en el castellano una oración? ¿Quién me dice esa respuesta? ¿Un pronombre en mayúscula? Mayúscula. Bien, sí, mayúscula. Y para saber que la oración terminó, ¿qué usamos? Sí, es medio tonta la pregunta. Un punto. Un punto. Bueno, ahí vemos cómo el lenguaje textual escrito tiene sus particularidades, sus reglas, sus normas. El lenguaje sonoro, lo que vamos a estar trabajando hoy y en las próximas clases, también tiene sus reglas. ¿Se imaginan cómo desde los sonidos puedo darle a entender a quien escucha que terminé una oración, que hice un punto? Sí, puede ser con una pausa. Que en sonidos es el silencio. ¿Sí? Sí. Silencio, ya está, terminé la pausa, le doy lugar a otra idea o a que otra persona hable. Bien, entonces ahí es como vamos a ir viendo la transición de un lenguaje escrito a un lenguaje sonoro, y así como cada lenguaje tiene sus particularidades, sus reglas, el lenguaje visual, el lenguaje audiovisual, también tiene sus particularidades. Entonces, cuando nosotros y nosotras hablamos de podcast, hablamos solo del lenguaje sonoro, no apoyado o acompañado por el visual. Eso es lo que por lo menos vamos a estar trabajando acá. ¿Qué quiere decir esto? Que los ejemplos que, por ejemplo, recién trajo Dalia, ¿no son podcast? No. Lo que quiere decir es que el podcast, estrictamente hablando de podcast, trabajamos con lenguaje sonoro únicamente. Pero que hoy en día, para que nuestro contenido llegue a cada vez más personas,
inevitablemente no se separan los lenguajes. Se trabaja el lenguaje sonoro para poder difundirlo en redes, y yo tengo que trabajar al menos una imagen. Por eso, mucho de lo que consumimos tiene este formato de video podcast. Sin embargo, si yo trabajo el lenguaje estrictamente de lo sonoro, no puedo decir algo como, bueno, y acá tenemos este mate marrón. Si yo solo estoy escuchando ese podcast, me voy a perder el mate que quiere que vea. ¿Se entiende por ahí la particularidad de trabajar solo con sonidos? Y que si yo tuviese una imagen, les muestro el mate y ya está. Hay muchas cosas que me ahorro decir a la audiencia, porque se lo estoy mostrando, está ese acompañamiento. Entonces, esta aclaración va porque cuando ustedes trabajen en la elaboración, en la producción de su episodio de podcast, hay cositas que no van a tener soporte de la imagen. Entonces hay que estar muy alertas a eso, ¿sí? Bueno, no sé si se entendió la idea, si alguien tiene una duda con esto, pero si no vamos avanzando, que la idea es esta clase precisamente anotar algunas recomendaciones a lo que hace la escritura en sonidos. Bien, y algo más que dijo Dalia casi sin querer, y que también vamos a estar viendo, sin querer queriendo, es esto de que un café con Minimalistamente, ese podcast, le genera paz, lo escucha porque le genera paz. La voz de esa persona le genera paz. El ritmo, la cadencia de esa forma de hablar le genera paz. ¿Qué quiero decir con esto? La música que le vamos a elegir, la voz, el tono de la voz, si va a ser más aguda, si va a ser más grave, la cadencia, el ritmo de esa voz, van a estar generando en quien escucha alguna sensación. Por eso, todo tiene que estar pensado de antemano, en lo que es el guión. Bueno, si yo quiero generar suspenso porque voy a contar una historia de terror, ¿qué voz va con el suspenso? ¿Qué música va con el suspenso? ¿Sirve simplemente que yo diga, y entonces se hizo la noche, se cortó la luz, empezó a soplar fuerte el viento, y generar con la voz, con el relato, digamos, esa sensación de suspenso? ¿O tiene mucho más sentido que yo lo pueda generar a eso con la música, con el tono solemne que le pueda poner a mi voz, y con algunos efectos? Eso es lo que vamos a ir trabajando hoy, pero está bueno que ustedes, a la simple escucha de recomendar un podcast, hayan podido detectar estos elementos ya, que va a ser también la actividad del día. Me estoy adelantando, vamos a seguir. Cecilia. Belén. Ahí te veo. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien. Yo había elegido este podcast, ¿no? Porque, bueno, el que lo hace se llama Julio y hace entrevistas a famosos. Sí, Mira, la verdad que está muy bueno porque yo las primeras entrevistas que escuché me atraparon un montón, y ya a las siguientes ya sabía que iban a contar cosas que en otros lados nunca las había escuchado. O sea, los artistas iban a contar novedades o cosas sobre ellos que en otros lados por ahí nunca las había visto. Bien. Entonces, nada, me interesó mucho, y nada, me pareció un buen podcast para recomendar. Está buenísimo, Caja Negra es muy escuchado acá en Argentina, y lo que suma acá, Belén, otra cosa a tener en cuenta al momento de producir nuestros podcasts, es qué es lo novedoso, qué es lo que yo aporto a quien está escuchando con mi podcast. Acá lo dijo bien clarito Belén, me aporta algo de esa persona que se entrevista que nunca dijo antes esa persona. O sea, me voy a escucharlo a cualquier lado, muchas entrevistas, lo leo, lo busco, lo googleo, y no voy a encontrar la información que da en este podcast. Cuando nosotros pensamos en nuestra idea de podcast, ¿qué queremos contar? Tenemos que pensar qué es lo novedoso. ¿Por qué alguien en el mundo va a hacer clic, va a hacer play en mi podcast y le va a gustar y le va a interesar y se va a quedar y lo vamos a atrapar? ¿Qué le estoy dando yo de nuevo?
de sorpresivo, de novedoso, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es algo a tener en cuenta. Digamos, hoy en día, con Internet, tenemos a un clic la posibilidad de acceder a cualquier información. Hay demasiada información, de hecho. Entonces nosotros buscando lo novedoso, lo que distingue a nuestro podcast, a nuestra idea del resto, vamos a poder conseguir que la gente llegue a nuestro contenido y no hacer todo un trabajo, que lleva trabajo, es apoyar la cola en la silla y ponerse a trabajar, sobre todo la parte de edición, que ya vamos a llegar. Todo ese trabajo, ese tiempo, ¿para qué? Para que me escuche mi mamá, como me pasa a mí, y nadie más. No, bueno, ahí está bueno entonces desde el vamos, al momento de pensar la idea, ya dar cuenta de qué es lo distintivo, lo que yo aporto a la comunidad de podcast que existe. Bien, seguimos. Juan Pablo, ¿anda por ahí? Sí, estoy acá. Hola, Juan. ¿Todo Uruguayo, bien? me hago todo. Uruguayo. Bueno, yo elegí este podcast que es tipo de un youtuber mexicano, de Luisito Comunica, que es bastante famoso. Ujú. Y le hace entrevistas, tipo, es parecido al que comentó recién Belén, tipo, le hace entrevistas a famosos, tipo, no tan solo tipo artistas, futbolistas, también médicos, que eso me sorprendió bastante, que está buenísimo, y con tipo una dinámica muy descontracturada, tipo, no tan solo tipo lo que cuentan su vida, sino a través de juegos también le va sacando temas y cosas, y está buenísimo. Es muy parecido a uno que me gusta mucho, que lo hace en Argentina, Miguel Granados, que a mí me encanta Sí, también ese programa, y es muy parecido a ese, tipo, no tanto la infraestructura que tiene Miguel y que le hace juegos tipo deporte, cosas de esas, pero es muy parecido a ese. sí. Escuché uno de Miguel Granados que me lo trajeron unos estudiantes y estuvo divertido. Bueno, ahí tenés, ¿cuál es la particularidad? No se destaca o no se distingue porque hace entrevistas, es otro podcast más de entrevista, podríamos decir, pero dentro de las entrevistas lo novedoso es esto, que hace entrevistas a partir del juego, o propone juegos. Bien. Exactamente. Voy a ir más rápido, me parece, así llegamos con la clase. Gracias, Juan. Jesús lo vi ahí Hola. temprano. Hola, Jesús. Bueno, yo pues elegí este podcast que se llama Psicología al Desnudo. Trata sobre varios episodios justamente de la psicología y creo que ese es el episodio que más me gusta porque incluso lo pude asociar con Laudato Si en cuanto al consumismo y al apego material por las cosas. Entonces hice como clic justamente con ese episodio porque lo pude asociar por ese lado. Está buenísimo, ya ahí vas cerrando el tema. Vos, dentro de los... está bueno también darle, o lo que a mí me interesó de tu respuesta, fue eso, cómo la salud, también, o el bienestar social, tiene que ver también con lo emocional. Hoy en día, al menos acá en Argentina, un tema recurrente en la agenda de los medios es la salud mental, cómo trabajar con eso. Y bueno, es algo como que no se tiene tan en cuenta al momento de pensarlo, pero está bueno, me parece que es re interesante, es algo novedoso, precisamente lo que vos marcás, de cómo lo emocional también tiene que ver con ese apego material. Bien. Angie, gracias, Jesús. Sí, ¿cómo están? Yo elegí ese podcast, una porque me recomendaron. Yo la verdad, como les describí, no soy mucho de escuchar podcast, pero a mí me gustó más que todo por el tiempo, porque eran segmentos cortos, igual de temas variados. Entonces, igual, o sea, hice como que estaba investigando, digo, a ver qué podcast podría gustarme, pero la verdad encontraba como que muy largos y por una parte, a pesar de que el tema es bastante interesante, se me vuelve como un poquito cansoso. Entonces yo me quedé con el que me recomendaron. Bien. ¿Cómo van saliendo temas que son discutibles dentro del mundillo del podcast? Porque el tiempo es como un gran debate. ¿Cuánto debe durar mi podcast?
bueno, hay podcasts hechos sobre esto, de hecho, cuánto debe durar mi podcast, y en las encuestas que se han hecho, generalmente la gente escucha podcast o prefiere podcast de 1 hora. Yo soy más de vos, de las tuyas, Angie. Yo prefiero 10 minutos, 20 minutos como mucho. Salir a correr y listo, yo te corro 20 minutos, es todo lo que puedo correr, y que me dure eso, o a lo sumo escucharme varios episodios, o toda una temporada de podcast en esa corrida que hice a la tarde. Pero bueno, a eso también es una decisión que ustedes van a tener que tomar en base a sus gustos, en base sobre todo a quienes quieren llegar. Por ahí los podcasts más largos, de 1 hora, están pensados para personas de los 30 hacia arriba, 30 años. La juventud hoy, sobre todo con la posibilidad de avanzar los audios en WhatsApp, no escucha mucho tiempo. Entonces, también al momento de pensar la producción de su podcast, el tiempo no es un detalle menor, porque los va a limitar en contenido. Bueno, el primer episodio, si va a ser 10 minutos, no voy a poder poner todo ahí, como si alguien decide que dure 1 hora. Va a poder abarcar más en 1 hora que en 10 minutos. Entonces ahí, eso muchas veces, lo ideal es que esté regido o condicionado según la audiencia a quienes ustedes quieren llegar con su contenido. Ya desde el vamos, sé que está yendo con un montón de cosas, pero bueno, desde el vamos es necesario pensar en, bueno, ¿quién quiero que escuche esto? Todo el mundo, sí, yo también quiero que lo escuche todo el mundo, pero cuanto más recortado esté el tema, más conducido esté a un grupo, sobre todo de mi comunidad, si voy a trabajar con gente de mi comunidad, más sencillo es poder tomar estas decisiones del tiempo, de lo novedoso y demás, ¿sí? Bien, seguimos. Gracias, Angie. Ariana. Hola, Ari avisó que se iba a unir un toquecito más tarde. Bueno, gracias. Constanza. Sí, hola, ¿cómo están? Tremendo. 63, me encanta. Es espectacular, es el mejor podcast del mundo. Contanos un poco. Bueno, yo llegué a este podcast porque estaba haciendo una serie de podcast similar sobre asesinos seriales. Entonces, lo que yo quería hacer con esta serie que me enganchó era ver el tema de los sonidos de fondo, que es algo que a mí se me complica mucho buscar. Entonces, me encantó cómo esta serie de Caso 63, que tiene, que su fuerza está en 2 personajes, que son el hombre que es del Caso 63 y su psiquiatra. Me encanta cómo entre ellos dos, gracias a todos los sonidos que ocupan de fondo, te enganchan brutal. Entonces, eso es como lo que más me enganchó en la serie. Así que ahí igual les dejé el link para que lo revisen porque es espectacular. Lo que tiene de bueno que propone Constanza es que es una ficción. Para empezar, ya hablamos de otro género. Ya no es entrevista, es ficción. Y bueno, lo que dice, ¿no? Es una serie. El podcast, en su fundación, digamos, o lo que busca, o uno de los objetivos que se tienen, es que cumpla el rol de las series de televisión. Así como en Netflix existen las series que por episodios te van contando una historia, en el mundo de la ficción, dentro del podcast, buscan generar eso, la radionovela, lo que era el radioteatro, pero por episodios. Bueno, España es muy bueno en crear este tipo de ficciones. En Podium Podcast hay uno que se llama, ay, se me fue el nombre ahora, bueno, ya lo vamos a ver, pero donde se cortan las conexiones, se corta la telefonía, y bueno, ahí arranca, hay como un apagón, el gran apagón, ahí está. Está tremendo, con actores, con actrices, bueno, todo un equipo tremendo para hacer ficción, y de verdad es como en el medio de una sociedad donde todo pasa por lo visual hoy en día, que te atrape de esa forma una ficción, una novela sonora, habla muy bien de quienes la produjeron, así que invito también a escuchar esa ficción. Bien,
Mateo, gracias. Coti te iba a decir, Constanza. No sé si te gusta que te diga Coti. ¿Mateo? Sí, aquí estoy. Ah, bien. Contanos, ¿querés que elegiste vos? Bueno, yo escogí un podcast que se llama El Control Perdido, que es un podcast que generalmente veo más en YouTube, porque aunque bueno, está también disponible en Spotify y Apple Podcast. Es un podcast que es sobre un grupo de 3 amigos que en un estudio de grabación hablan sobre cine, superhéroes, y hablan de los temas actuales como que más relevantes en el cine, como los Óscares, lo mejor las mejores y peores películas que hubo en cada año. Pero lo que a mí más me llamó la atención de este podcast es que traían diferentes invitados como otros youtubers donde suelen hablar, por ejemplo, de lo que más hace ruido sobre estos youtubers, o incluso actores de doblaje, ya que una carrera que yo estoy estudiando actualmente es una licenciatura por hacer doblaje y locución, y generalmente me llama mucho la atención que inviten a varios actores que se dedican a algo que yo actualmente estoy estudiando, y pues hablan de sus personajes pues más conocidos, o los comerciales como que más sobresalientes a los que han grabado, y pues generalmente es por eso escogí este podcast, Bien. porque tiene un poquito que ver con lo que es, con mi carrera que estoy estudiando. Genial. Bueno, acá hay un claro ejemplo de cuando un podcast hace bien lo de apuntar a un nicho, a una comunidad. Esto que les decía antes, ustedes piensen a quién quieren hablarle para saber el tiempo, tomar decisiones, digamos. El podcast funciona, sobre todo, mucho cuando se enfoca en una comunidad. Hay muchos podcasts de cine, porque hay gente que de hecho hay podcasts exclusivamente de Stranger Things, del Señor de los Anillos, etcétera, ¿no? Tal vez algunos de ustedes consumen esos podcasts. Es eso, se trabaja mucho en nichos, en comunidades, por eso está bueno recortar lo mejor posible el tema para llegar a esas personas a las que les interesa. Ni que hablar que el podcast se mueve en el mundo del marketing digital. No sé acá si hay mucha gente que la tenga clara con eso, pero están los amigos algoritmos que vamos a tener que utilizar para poder llegar a esa comunidad, no sé. Imagino que el podcast que recomendaste, Mateo, dentro de sus algoritmos puso estudiantes de doblaje, y ahí apareciste vos entre el posible interesado en escucharlo. Bien, gracias. Continuamos. Elizabeth. Sí, buenas tardes. Hola. Bueno, el podcast que yo elegí fue Se Regalan Dudas. Es un podcast que trata sobre el bienestar y el desarrollo personal. Me gusta muchísimo porque hablan sobre la autoestima, el amor propio, y temas que están muy ligados a problemáticas muy comunes que a veces no sabemos cómo resolver. Te hablan sobre la familia, las relaciones de pareja, las relaciones con amigos. Son cosas muy interesantes que creo que toda persona debería saber para poder sanar y para que también sus relaciones sean, su relación con uno mismo sea mejor y también con las demás personas. Me gusta mucho también este podcast porque hacen entrevistas a psicólogos, a especialistas, y bueno, creo que eso también hace que esta información sea mucho más importante. Bien, muchas gracias. Me voy a ahorrar los comentarios y voy a seguir, si no, no llegamos. Beatriz. Hola, buenas tardes. Bueno, yo Hola. cogí este podcast porque, bueno, me gusta mucho como la política y así. Entonces es un podcast de entrevistas de un grupo de estudiantes de una universidad acá de Perú, y estarán como que el aspecto de normativas, de derecho, de la parte jurídica, por decirlo así, del ambiente, y habla de sobre realidad nacional, o sea, sobre eventos que han pasado acá en Lima, sobre con relación al cambio climático y demás, pero ven como que la parte, como soluciones, ¿no? Como que la invitan a especialistas, ¿no? Para hablar sobre cómo es que no se han tratado, cómo es que se debería evitar, o por qué ocurren estas cosas, que básicamente está ligado todo a, pues a las normas, ¿no? Y como que a mí me gusta mucho la política y todo eso, y por eso me gusta este podcast. Buenísimo, gracias.
Jeremy o Jeremy. Jeremy me parece que es. Ahora me dirán. Del Rosario Plúa. Anda por acá. Yo no veo todos los cuadraditos porque estoy compartiendo. Ahí voy a pasar uno por uno. No, no lo veo. Bueno, continuamos. Carol. Hola, Josefina, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo escogí el podcast, es como que estuve buscando qué podcast serían lo más adecuado para mí porque yo no escuchaba mucho sobre eso y encontré ese que me salió justo en una recomendación mientras que yo iba buscando por el mismo Spotify. Y se tratan de diferentes temas, por ejemplo, el que más me llamó la atención o por el cual elegí que era hasta ahorita mi favorito, es que habla sobre cómo la Navidad está, o por lo menos las fechas importantes han sido distorsionadas de manera muy fuerte. Por ejemplo, en Navidad o en Año Nuevo la mayoría de personas cree que teniendo la mejor fiesta, que bla, puede pasar mejor, pero hay personas que aunque estén en eso no siempre sienten así, y en realidad ese no es el sentido de, por ejemplo, en la Navidad, el sentido no es hacer la mejor fiesta, ni nada por el estilo, se supone, ¿no? Es como que han distorsionado muchas cosas de las celebraciones, y aparte ya toca diferentes temas sobre la comodidad, temas sobre los cuales a mí me llamó la atención también porque son temas de los que yo quisiera hablar en algún momento, porque sé que no soy la única que pensaría así, ¿no? Y me doy cuenta con su podcast, porque ella tiene una sección donde tú puedes responder a lo que ella habla, ¿no? Entonces, por eso me llamó bastante la atención ese podcast. Bien, gracias, Carol. Bueno, estamos medio jugadas y jugados con el tiempo, complicados, complicadas. Voy a dejar acá, sepan que leímos, y leí sobre todo yo las recomendaciones que hicieron, y les vamos a ir dejando comentarios. Vamos a avanzar con la clase, para que no se nos pierda el tiempo, y de última después volvemos a compartir lo que escribieron. Así que no se me ofendan, ahí sé que está Tupac, Rafa, que venías casi, pero bueno, necesito avanzar con esto. A ver, díganme si lo ven. Sí, ¿no? Sí se ve. Perfecto. Antes quisiera que hagamos un juego, que arranquemos con un juego. Necesito la participación de Cristina. ¿Te vas a hacer cargo vos de esta parte? Bien. Necesito que tengan... José, sí. verá que se lo pasé a un participante. Lo que habías pedido como consigna era. Sí, un juego vamos a hacer. Para cualquier listo, que listo. primera mano, una lapicera o un lápiz, algo para escribir y una hoja. Todos, todas, Ahí ahí fíjate tengan a mano que- una hoja, un papel, una lapicera. Y Te ¿a mandé quién le nuestro pasa? grupito. ¿Quién lo tiene? Bien, Rafa Tupac. ¿A Así dónde es. anda? No lo veo acá. Bueno, el juego va a consistir en lo siguiente. Tupac va a habilitar su micrófono y les va a describir sonoramente, oralmente, una imagen. Ustedes tienen, a partir de escuchar a Tupac, armar en la hoja el dibujo que él les va a ir describiendo. ¿Se entiende? Escuchan a Tupac y van dibujando cada quien en su hoja, si te escuchamos, lo que Tupac va a describir. Y después mostramos qué dibujó cada quien. ¿Arrancamos? Ok. ¿Estamos listos? Voy a dejar de Listo. compartir así. Vemos. ¿Todos, todas tienen hoja y lapicera a mano? Tengo que describir la imagen que me enviaron, ¿verdad? Sí, tenés que contar lo que ves de la forma más precisa posible para que tus compañeros y compañeras puedan dibujar lo más exacto posible a la foto. A ver, Acción. listo. 4 cuadrados en forma vertical. No, a ver cómo decir. No están de todo. Están unidos los 4, no están separados. Pero no están en de la misma forma y no están en la misma ubicación.
obviamente usa la base, o la segunda está más a la derecha, se podría decir. La tercera, estoy yendo para arriba, ¿verdad? La tercera estaría más a la izquierda, o límite con límite, obviamente para la límite derecha con límite izquierdo de la segunda y la tercera, y el cuarto cuadrado está inclinado sobre la mitad del cuadrado tercero. Creo que más preciso no pude ser. Bien, ya estamos entonces. Sí, creo que fue lo más. Son 4 cuadrados, ya lo dije. El primero en la base, la segunda está en la parte derecha, pero solo la mitad. De la parte derecha, la mitad del primer cuadrado. Del segundo cuadrado y hasta al límite a la parte izquierda del segundo cuadrado, el tercero. Y del tercero, el cuarto cuadrado está en la mitad, pero de forma inclinada. Bien. Ya lo tienen, no muestres nada, Tupac. Ya. ¿Ya tienen ahí dibujos para mostrar? ¿Quién se anima a mostrar primero en el cuadradito? Coti, Jesús, Angie, ¿quién muestra primero? Dalia. A ver qué dibujaron, si lo hicieron bien, si lo escucharon como corresponde. A ver, Coti. Mirá, Constanza, bastante bien. A ver ahí, Ana y Kevin. No, ¿quién están mostrando? Ah, ahí, a verte. No se llega a ver bien. Ay, no lo llego a ver. A ver, Belén y Lucas, ¿pudieron? Ahí. Eso, este no. Ahí está. Bien, hubo varios. Bien. Dalia, Angie. ¿No? Bueno, a ver, Tupac. Si hiciste una buena descripción, ¿querés mostrar cuál era el dibujo? Constanza ya lo indicó y estaba bien. Bien, a ver, yo lo tengo acá, no sé si se llega a ver. Ah, mira, sí, esa. Por ahí el de arriba del todo estaba un poquito más en el medio, pero centímetros. Bien. Bueno, bastante bien. Miren que yo siempre pongo a prueba este juego en los distintos talleres, porque precisamente este tema tiene que ver con lo particular del lenguaje sonoro. Ahí está ese mismo. Particularidades. Cuando recién arrancó, gracias Tupac, muchas gracias, tu participación fue clave. Cuando recién arrancó Tupac a describir el dibujo, tendrían que haber visto las caras de ustedes. ¿Qué les pasó cuando empezó esa primera descripción? ¿Qué fue la primera sensación que tuvieron? A mí la verdad que me desconcentró más. Bien. Al menos yo cuando lo escuché fue como, wow. Anda más despacio, lo que deben decir algunas acá cuando me escuchan a mí. Anda más despacio, precisamente porque cuando solo contamos con lo sonoro, tenemos, si queremos que la persona a la que le hablamos se imagine algo tan abstracto como un dibujo, tenemos que ir despacio y repetir. Acá Tupac dijo todo el dibujo de un tirón y después acudió al repetir. Menos mal. Entonces, ahí tenemos, claro, algo así bonito contexto. A ver, de nuevo, exactamente. Él empezó 4 cuadrados, para arriba, abajo, punga, ¿qué? Y después cuando repitió pudimos reformular ese dibujo. Las personas que nos escuchan no están tan atentas o no tienen la previa de presten atención, escuchen la descripción del dibujo. Entonces, con más seguridad tenemos que utilizar esto propio de la oralidad, que es volver atrás, repetir, acudir a palabras sencillas. Me acuerdo que una vez en un taller, justo quien dijo de la descripción del dibujo, arquitecta. Entonces habló de vértices y otras palabras que yo no podría recordar,
muy específicas del campo de las matemáticas, que bueno, se complica, y cuando me dicen vértices yo ya no sé qué era un vértice, entonces acá Tupac fue mucho mejor en el uso de las palabras porque dijo a la mitad del primer cuadrado, el otro cuadrado. En una punta del cuadrado, en vez de vértice, el otro cuadrado en diagonal, ¿sí? Bueno, la idea del juego era como poder tener un pantallazo de algunas particularidades o las particularidades que tiene el lenguaje sonoro, y así arrancar con la clase. Vamos a escribir con sonidos, es la clase de hoy. Esperen que voy a achicarles ahí. ¿Ustedes se ven en los cuadraditos que yo veo o no? ¿Sí se ven? Lo voy a minimizar, ahí está. Ay, no quiero quedarme sola. Ahí, la dejo Angie. Bueno, arrancamos entonces. Tiene dos partes. Por un lado, el lenguaje sonoro, que es el corazón de la clase de hoy, y después vamos a ir hacia algunas sugerencias de cómo escribir con sonidos. Hay 4 elementos que son los más importantes, o 4 ingredientes para usar esa metáfora de la cocina, que son propios de este lenguaje sonoro. Voz o voces, la música, los efectos de sonido y el silencio. Acá voy a sumar archivos sonoros. ¿Alguien sabe a qué se le dice archivo sonoro? O por lo menos a qué le decimos en Argentina, archivo sonoro. Bien, ahí veo a Angie que me dice que no, la tomo de referencia. El archivo sonoro es, supónganse que ustedes van a hablar de algún momento histórico de su país, entonces van a acudir al discurso político del candidato que estaba presente en ese momento histórico. Van, buscan en internet el discurso de ese político y lo suman a su podcast. Es un archivo sonoro, es algo de otro tiempo, de otro momento, que lo utilizan para dar contexto, para generar alguna situación que deseen dentro de su episodio podcast. Por ejemplo, les traigo una referencia de Argentina. Hicimos con estudiantes un podcast sobre la Guerra de Malvinas. Algo muy característico de ese momento es el discurso que da el presidente de facto del momento, que fue Galtieri, que en el balcón de la casa presidencial dice la frase: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mis estudiantes fueron a YouTube, buscaron ese discurso, buscaron esa frase, y no tuvieron que decir que fue en el año 82 la Guerra de Malvinas. Ya con ese audio, quienes escuchan y están en Argentina saben a qué se refieren, saben quién es esa persona que habla. Entonces muchas veces usar un archivo sonoro te ahorra palabras, te ahorra voz, te ahorra música, efectos de sonido, depende de lo que quieran hacer. Otro ejemplo, una producción sonora que realicé yo habla sobre desapariciones de adolescentes en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, de acá de Argentina. Para poder contextualizar lo preocupante, o generar esa preocupación ante esa situación de desaparición de chicas menores de edad, acudí a medios de comunicación. Entonces hice un compiladito, fusioné varios programas de televisión que con su musiquita particular de un programa, de un noticiero que da las noticias, empiezan a decir: desapareció una chica de 12 años, anda una chica desaparecida, y ahí yo lo que hice fue usar archivos, que serían básicamente fragmentos, en mi caso, de grabaciones o de producciones que hizo alguien más, que no hice yo. Yo no fui a grabar una voz, yo no fui a generar música o buscar música, no generé efectos de sonido, sino que busqué un archivo sonoro, algo grabado o de un momento particular histórico o de algún medio de comunicación en otro momento, ¿sí? ¿Se entiende más o menos por dónde voy?
Bueno, también nos ayudan mucho los archivos sonoros, por eso lo agrego acá. Vamos a enfocarnos, de todas formas, en estos 4 elementos que son los principales. Música. Vamos a ver los principales usos y las funciones que podemos lograr con la música y su uso. Acá lo tenemos. Esperen que voy a ir, porque quiero que escuchemos algunos de esos ejemplos. La función gramatical. ¿A qué le decimos función gramatical? Esta que tenemos acá. Lo que permite es este signo de puntuación. A veces usamos la música para separar un momento del podcast de otro, o 2 secciones de un episodio. Por ejemplo, si nuestro episodio tiene una parte que es introductoria, donde nosotros charlamos, decimos de qué vamos a hablar, y después otra parte que es más de humor, o tiene un momento de ficción, por ejemplo, podemos indicarle a quien escucha que son momentos distintos, sin aclararlo con la voz, sin decir, bueno, ahora vamos a escuchar la ficción, porque es medio que aburre escuchar así. En cambio vos le pones otra música y ya el propio oyente se va dando cuenta que cambiaste de tema, que cambiaste de contexto emocional incluso. Ahora vamos a escuchar un ejemplito. La variedad entre ritmos y estilos musicales proporciona atracción a un podcast o a una programación radiofónica. Si siempre usamos la misma canción, a veces se torna, sobre todo al oído de Angie, que no escucha de podcasts muy largos, se torna como aburrido, monotemático. Por más de que vos estés hablando de algo súper interesante, está bueno variar en la música. Básicamente la música precisamente nos permite que algo de 40 minutos pueda ir haciéndose sentir más breve. Voy a hacerles escuchar un podcast que edité y que estuve en la parte de la producción. Se llama Ocultonas. Vamos a escucharlo. Un segundo. Vamos a ir con esto. Ocultonas lo que tiene de particular es que arranca una introducción hablando del tema, de lo que va a hablar, es filosofía, habla sobre las pseudociencias. Y en un momento empieza la otra autora a hablar más de términos y concepciones teóricas. Entonces ahí utiliza otra música. Vamos a ver si lo puedo... A ver. Denme un segundo. Sí. Malo, correcto, ¿Se incorrecto, escucha? moral, amoral. La magia se expresa en lo que no tiene sentido, en lo que se resuelve Voy a sin adelantar un sentido. poco. Una mano invisible. Fíjense que está hablando una de las autoras del podcast, y ahora va a pasar algo con 2 músicas, va a tener distinto. Escuchémosla. Que domina el universo. En los episodios anteriores pasamos revista a una serie de prácticas y consumos que podemos llamar mágicos. Bueno, brevemente, la idea de escuchar este fragmentito del episodio es que vean cómo, de hablar una de las autoras, hubo una musiquita, no sé si llegaron a escucharla, que hacía... ¿Se escuchó? ¿O estoy haciendo el ridículo? Pues las 2 cosas. Las 2 cosas. Bueno, eso es música. ¿Cómo? ¿Se escuchó? Te decía, perdón. Ah, gracias. Esa musiquita es una música, es parte de la artística del programa, y la usan de separador, ¿sí? Separa un momento de otro, el momento en donde habla una de las autoras, de cuando arranca ya esa música más oscura, mística, donde empieza a hablar la otra autora, que es el momento donde da las definiciones más teóricas, más aburridas, desde mi punto de vista. Bien, ahí
tenemos para qué puede servir la música en un podcast, la función gramatical. Si vamos a lo que es la función ambiental y descriptiva, esto que dice acá, la música nos permite viajar. O sea, escuchamos una canción y no solamente podemos generar un clima, por ejemplo, no sé qué género musical les parece que es apropiado para describir el caos del centro de una capital, de una ciudad, de una urbe. ¿Qué género musical? La música clásica, el punk, el rock, un rock más pesado, eso como que genera un caos. Entonces, si nosotros queremos describir con la música, o que la música pueda describir lo que, no sé, una acción en el centro caótico de una urbe, podríamos estar poniendo un punk de fondo, para generarle a quien escucha aún más tedio, ese tedio que uno siente cuando está en, no sé, en mi caso, en el pleno obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Caos, motos, autos por todos lados, bueno. Entonces, puede generar esa sensación, pues es una función ambiental y descriptiva, o incluso también puede servir para ir a países, ¿no? Que acá hay que tener cuidado igual con los estereotipos, pero si nosotros ponemos cierta música, es propia de ciertos países. Hay música, por ejemplo, andina, que tiene una forma particular, una sonoridad particular. Y si queremos hablar de Perú, puede que no necesariamente tengamos que decir, ahora nos vamos a Perú. Vamos con la música, o llevamos a quien escucha con la música a Perú. Hacemos sonar, o bueno, lo puedo hablar mejor desde Argentina, ¿no? Quiero llevar a alguien a el barrio La Boca, donde se vive el tango en Argentina. En vez de decirle, bueno, ahora vamos a viajar a La Boca, Argentina, donde se respira el tango, pongo un tango nomás. Estamos acá, frente a la Bombonera, y ya la persona se creó, gracias a la función ambiental y descriptiva de la música, ese espacio, ese lugar en el mundo. Bien. Función emotiva y expresiva. Esto es un poco lo que les decía con el ejemplo de la urbe y el punk. Siempre estamos poniéndole música a nuestras emociones. Nos remiten a recuerdos, a algo que sucedió. Si queremos contar una historia de amor, bueno, ¿qué música va a sonar? Si está esa persona en esa historia de amor dolido, está sufriendo, y bueno, va a sonar un bolero, me imagino yo, pondría. Entonces, en ese sentido, la música está a disposición de los sentimientos, de las emociones que queremos hacer sentir a esa persona que nos va a escuchar. No podemos poner cualquier música. Es importante la elección de la música por esto, porque hay funciones, cumplen funciones. Por último está la de función de editorial, que muchas veces nosotros podemos tener una opinión, por ejemplo, ay, se me fue el nombre de quien le interesaban los temas más políticos, pero algo que se usa mucho en radio tiene que ver con poner el discurso de algún político, y sin decir que lo que dijo es cualquier cosa y lo que vos opinás, lo haces poniéndole una canción de fondo a ese discurso. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a salirme un ratitín de acá para compartir esto. Ahí ven otra pantalla, ¿no es cierto? Supónganse que yo pongo Charles Chaplin, una conocida película. To help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, haciendo white. Su discurso. We all want to help one. Y de fondo voy a poner a Paquita, la del barrio. Vamos a hacerlo, a ver qué pasa. La voy a poner de fondo a Paquita. Vamos a ponerla un poquito más bajo. A ver ahí. Y a Charles Chaplin arriba. Another. Human beings are like that. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery.
We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone on the good earth. Creo, a mí, por lo menos, cuando me imaginé cómo explicarles la función editorial, supuse que se iba a entender bien así. ¿Lo logré? La función editorial es dar tu opinión sobre algo sin decirlo explícitamente, a través de la música. Yo acá, lo que les quería mostrar es, bueno, decir que el discurso, en este caso ficción, ¿no?, de Charles Chaplin, o lo que dice, o su persona, me genera que es una rata inmunda. Lo está diciendo Paquita, pero yo lo digo a través de Paquita y su música, lo que opino de esa persona que está hablando. ¿Quedó claro? ¿Una duda con esto? Bien, bueno, acá también está el ejemplo, ¿no? No es lo mismo un discurso político, piensen en sus presidentes, con una fanfarria de circo de fondo. Le sacamos toda credibilidad. Bien, y no estamos diciendo que lo que dice es cualquier barrabasada. Lo estamos diciendo, pero con la música. Bien, y esto es lo que les venía diciendo. Siempre que elegimos música, le estamos dando una intencionalidad. Estamos queriendo lograr algo con ella, por eso es necesario preguntarnos, bueno, en este momento de mi podcast, ¿qué quiero que la música haga? ¿Quiero trasladar a esa persona que escucha a algún lugar? ¿Conectarlo con un recuerdo? ¿Generar algún sentimiento, alguna emoción? ¿Cuál? ¿Qué emoción? ¿Alegría, tristeza, nostalgia? Bueno, en base a esa decisión es que yo voy a elegir la música, que puede ser distinta para cada momento. Bien. Sigamos, efectos de sonido. Los efectos de sonido es esto. Permiten precisamente, en vez de decir cerró la puerta, directamente, hola, ¿qué haces? ¿Cuándo llegaste? En ficción, imagínense. Y sonó de fondo el ruido de la puerta. También en podcast se usa mucho para separar, el mismo rol que tenía la música de separar un momento de otro en el episodio, a veces se usa con un efecto de sonido. Y cambió. Yo para los efectos soy buenísima, como para dibujar, soy muy mala. Menos mal que no hice la tarea que les mandé a hacer a ustedes. La actividad, el juego número 1. Bien, entonces, muchos se usan los efectos de sonido para generar ambientes. Esto lo decía alguien en alguno de los podcasts que escuchó, Caso 63, quien lo decía Constanza, sobre todo en ficción se usan mucho, porque eso te ahorra tener que usar la palabra todo el tiempo, y genera suspenso incluso, porque vos tenés que estar muy atento y atenta a los sonidos para recrearte el espacio donde estás. Los pajaritos que suenan, le van a indicar a la persona que está al aire libre. Lo mismo, si suena unos autos y mucho caos, se va a dar cuenta que está en la calle, no en un lugar tan natural. Y bueno, así puedo dar un montón de ejemplos. Es otro de los elementos que tenemos para poder contar historias, el uso de los efectos. Y también para separar. Si no separamos con música un momento de otro, vale la pena hacerlo con un efecto de sonido. Bien. Tenía más juegos, pero voy a ir más rápido, porque si no, no llegamos. Se pueden hacer caseros, después vamos a verlo en la clase sobre grabación. Vamos a ver varias páginas, igual si quieren pueden indagar, donde descargar efectos de sonido libres y también música libre. Pero lo vamos a dejar para otra clase. Bien. El tercero son las voces y las voces. Lo que salió cuando hablamos con Dalia de este podcast que le generaba mucha paz, tiene que ver con la intencionalidad de la voz. La voz es muy importante, es un elemento fundamental en todo podcast, en todo lenguaje sonoro, y tiene un montón de posibilidades. Se puede jugar un montón con la voz y lograr múltiples sensaciones, climas, emociones, etc. No se limita a lo que estamos diciendo, y esto es muy importante. Cuando usamos la voz,
no tenemos que pensar solo en lo que estamos diciendo, también en cómo lo decimos. Sobre todo en cómo lo decimos. Podemos estar diciendo algo muy importante, pero si lo decimos con una cadencia monótona, va a aburrir y no va a llegar. Si queremos generar suspenso y lo decimos riéndonos, y yo no voy a asustar a nadie si me empiezo a decir, y de golpe vino un fantasma, y no se está asustando nadie del otro lado. Así que ahí cuando pensemos en qué voy a decir, hola, bienvenidos a mi podcast, o a este podcast sobre, bueno, ¿cómo va a ser esa bienvenida? ¿Va a ser alegre? ¿Voy a hacer un podcast que busque generar alegría o más reflexiva? Son tonos distintos. Acá podríamos pensar, ¿cómo es el tono? Esta pregunta me parece clave. ¿Cómo es el tono? Tiene tres características la voz que podríamos adjudicarle, o 3 herramientas: el tono, el volumen y la velocidad. Cuando discutimos con otra persona, ¿cómo es el tono? ¿Cómo es el volumen? ¿Y la velocidad? ¿Qué mundo distinto sería si al momento de discutir el tono, el volumen y la velocidad fuese, no, porque te dije que vos me dejaste y a mí me hiciste mal porque me mentiste? Entonces, ¿quién discute en ese ritmo lento, volumen bajo? Pobre si le toca dar una discusión en ese tono, volumen y velocidad, pierde. Bien, o cuando pedimos perdón. Imagínense que le vamos a pedir perdón a alguien diciendo, por favor, perdóname, sale espantado. Bueno, creo haber ejemplificado muy bien esto de que la voz tiene un tono, tiene un volumen, tiene una velocidad. Y más allá del qué decimos, hay que pensar cómo lo decimos. El último elemento es el silencio, que siempre se lo deja de lado, pobre al silencio, pero que es fundamental en el podcast, porque tenemos que dar los momentos para que la persona reflexione sobre lo que acabamos de decir, respire el oído. Podemos hacerlo con música, podemos dejar de hablar y que haya una música, pero también el silencio hace que algo ahí se cortó, entonces la persona venía, no sé, ordenando su casa y escuchando de fondo, y al momento de no escuchar nada, prendió la oreja, dijo, ¿qué pasó acá? Volvió, lo trajimos de vuelta a prestar mayor atención al podcast. Pero también genera reflexión en el lenguaje sonoro. Le da un espacio a la persona a que piense en eso que acabamos de decir. O, si queremos generar suspenso, es un gran aliado el silencio, ¿sí? Lo que sí es fundamental es esta diferencia, que en el podcast no sucede tanto como en la radio porque editamos, pero que los silencios tengan un para qué, un por qué, que sea una decisión. Bueno, acá voy a hacer un silencio de 2 segundos. ¿Por qué? Porque me parece que es importante que les quede resonando lo que dije recién, ¿sí? Si es una falla que puede evitarse y está el silencio porque fue un error, bueno, no va a tener ningún sentido. Bien. Esa es la primera parte que quería que veamos hoy, que tiene que ver con 4 elementos con los que nosotros contamos, y que de hecho la actividad va a estar encarada a eso, a que ustedes escuchen si quieren de nuevo el podcast que eligieron, u otro, y puedan identificar los elementos que están trabajando en ese producto, en esa torta que sacó esa persona que hizo el podcast. Bueno, ingredientes ahí. En el podcast que escuchan, ¿dónde está la música? ¿Se superponen? ¿Con qué arranca? ¿Si con música o con la voz en seco? Eso va a ser parte de la tarea que tengan hoy. Por último, quiero que veamos, antes que termine la clase, algunas sugerencias para la escritura sonora. Ya las estuvimos hablando, pero me parece que está bueno que tengan estas herramientas al momento de que tengan que escribir sus guiones. Esto que recién salía un poco con el juego, con Tupac, no es lo mismo decir, ¿me ven bien?
Ah, porque me dijo que fallaba en internet. Bueno, no es lo mismo decir padece cefalea que decir tiene un dolor de cabeza. Es eso mismo, usemos palabras concretas que permitan generar enseguida una imagen, que sean cercanas a las personas. Y eso es uno de los roles o de las tareas más difíciles también del periodismo. Vamos a ir a entrevistar a alguien que es especialista en un tema. ¿Cómo logramos que su palabra no quede tan lejana, tan distante, y se acerque con palabras sencillas? Por otro lado, oraciones cortas y sencillas. Esto permite que quien escucha lo entienda más claramente. En cada oración generalmente hay una idea, o brindamos una idea a la persona. Si son cortas, esa idea se capta mejor. Si nosotros empezamos a hablar, es como cuando ustedes van a leer un texto, piénsenlo. De hecho, el guión en el lenguaje sonoro tiene que ser oraciones cortas y muchos puntos. Nada de coma es lo ideal. Porque cuando ustedes se ponen a leer un texto que tiene un choclo así, sin un punto, un párrafo de 4 renglones, y es coma, 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 es como que dicen, uy, pará, vuelvo a releer, porque me perdí. ¿De dónde venía esta idea? Bueno, esa posibilidad no está en la oralidad. Por eso, al momento de escribir el guión, tengan en cuenta de hacer oraciones cortas y sencillas, con bastantes puntos y la menor cantidad de comas. Además de que después para leerlo también al micrófono es mucho mejor. Otra es esta lógica de sujeto, verbo, predicado, al menos así es como funciona en el castellano, que viene de la mano con la oración corta, que no tenga oraciones subordinadas, esto de las muchas comas, porque esto que les decía, la persona pierde el hilo, ya está, no sé a dónde querías ir con tantas oraciones abiertas. Otro importante tiene que ver con las cifras redondeadas, que va de la mano con el uso de los porcentajes, tanto esta como esta. Es más sencillo de comprender para quien escucha números exactos. Es decir, no es lo mismo, yo lo voy a leer a ver cómo les suena a ustedes. Yo le puedo decir, en Argentina hay 12.237.325 de niños. Que si escuchan a alguien que dice, en Argentina la población de niños supera los 12 millones. El dato, al estar cerrado y redondeado, perdura más, ¿sí? En ese sentido, es que se sugiere y se recomienda en el lenguaje sonoro redondear las cifras. Lo mismo con el uso de porcentajes. No es lo mismo decir, no sé, 12.237.000, perdón, decir 12,13% de las personas de la población argentina tienen entre 0 y 17 años, que decir el 15%. ¿Sí? Cerremos en porcentajes. O si podemos pasar las cifras a porcentajes, también es mejor incluso. Como que el porcentaje es más amigo de la memoria. Y por último, aclarar las siglas. Algo que el podcast hubo toda una discusión de si es radio o no es radio. Bueno, ya tiene una particularidad, es que a diferencia de la radio, permite llegar a todo el mundo. Ese de la posibilidad de que nos escuchen de otros lados del mundo hace que yo tenga que tener más en cuenta que alguien está escuchando algo que yo estoy diciendo y que no sabe lo que es. No dar por sentado. Por ejemplo, una sigla. IPC en Argentina es el índice de precios al consumidor. Bueno, aclararlo. Sobre todo, lo podemos pensar para la audiencia de mi comunidad, si hay alguna sigla que no lo sabe, pero también pensando en que eso se difunde en plataformas globales. Hay gente que accede de otros puntos del mundo a mi podcast. Y bueno, puedo aclararlo, me tomo 2 segunditos y aclaro que es el nuevo IPC, índices de precio al consumidor, ¿sí? A veces se nos escapa ese detalle, por eso está bueno que se tenga en cuenta al momento de escribir. Acá da un ejemplo. De todas estas recomendaciones, un ejemplo. Emotive Systems, una firma australiana,
desarrolló el Epoch, un casco capaz de desplazar un personaje de un videojuego, solo con pensarlo o hacer desaparecer un objeto de la pantalla del juego únicamente imaginado, que ya no está ahí, a través de la lectura de los impulsos eléctricos cerebrales, transformándolos en movimientos del cursor. Comas, 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 oraciones subordinadas. ¿Cuál es más fácil de comprender, esa o esta? La empresa australiana Emotive Systems inventó el Epoch. Punto. Se trata de un casco que permite manejar al personaje de un videojuego a través del pensamiento. También hace desaparecer objetos cuando el jugador imagina que no están ahí. El Epoch lee los impulsos eléctricos cerebrales del usuario y los transforma en movimientos del cursor. Es la misma información basándose en estos consejos que dimos más arriba. Oraciones cortas, menos oraciones subordinadas, bueno, no hubo cifras, pero palabras concretas. ¿Sí? ¿Alguna duda con estas sugerencias? Estoy muy contenta porque estamos llegando a la actividad. Pensé que no iba a llegar por un momento. Bien. Entonces, toda esta presentación se sube a la plataforma, les queda, y también, ahora quiero que veamos, a ver si... bueno, veamos la actividad y después vamos a la plataforma. Actividad para la próxima. Tomar un episodio del podcast que eligieron. El podcast no es un solo episodio, un podcast es una serie de episodios. Entiendo que esto ya lo vimos la clase pasada, lo repaso. El podcast es 3, 4, 5 episodios, lo que ustedes quieran. Toman un episodio, puede ser el que ya eligieron, o si quieren otro, lo pueden hacer también, y los desglosan en un párrafo, o sea, desglosan en un párrafo los elementos que componen eso que eligieron, y el orden en que se presentan. El desafío es que sea lo más minucioso y detallado posible, y ahí está el ejemplo. Empieza sonando una música, luego hay un efecto de audio de máquina de escribir, de un grito, de una bocina, luego una narradora, o ahora me acordé de el que te daba paz, Dalia, que hay como una máquina de café, que se está haciendo el café, igual porque lo vi, no sé si escuchándolo me hubiese dado cuenta que era una maquinita de café. Presenta una voz narradora, hay un fragmento de una entrevista, hay silencio, se repite, bueno, así, o sea, quiero que quede clara la consigna, por eso puse el ejemplo, empezar a escuchar, no les digo que se hagan los 10 minutos que dura un episodio, o 40 en algunos casos, pero al menos la parte de la artística de apertura y los primeros 2 minutos. ¿Qué elementos se ponen a jugar? ¿Por qué les pedimos esto? Para que empiecen a ver los hilos detrás, de cómo alguien que produce encara esa producción, con qué elementos, con qué intención eligió esa música. Ya vayan con esos lentes a escuchar de nuevo ese episodio. No tanto de, me gustó por lo que me genera a mí como oyente, sino vayan con los lentes de productores y productoras. Mirá, esta música que usó acá, me está queriendo que yo sienta paz. Mirá esta tonalidad que usó. Bueno, esa mezcla que va haciendo la persona que produjo el podcast que eligieron, cómo mezcló los elementos, los ingredientes. ¿Alguna duda con la consigna? A ver si ahí nos veo. ¿Quedó claro? Bien. Voy a ir a la plataforma, ya que nos quedan unos 5 minutitos. Extender, no te me vayas, ahí está. Ok. Voy a ir arriba, acá. Semana 4, que es esta, la que me tocó a mí. Vamos de nuevo. Semana 4, entonces, acá estamos. Fíjense que acá están la presentación, que va a estar, supongo que se va a mostrar cuando terminemos nuestra clase. Acá abajo está la actividad. Y este apunte, quiero que veamos, está por escrito todo lo que fuimos viendo y trabajando hoy, para que también lo puedan tener como un apunte, precisamente. Utilizar palabras concretas, así que les va a quedar los 2 materiales, además de la clase grabada que se sube,
para que, bueno, lo puedan tener a mano y cualquier cosa consultar. Bueno, ya estamos, en tiempo y forma, ¿eh? Una maravilla. ¿Alguien quiere preguntar Gracias, algo? José. Sí, no sé si tienen alguna duda, consulta que hacer. Por ahí les vamos a contar un poquito cómo sigue también en los encuentros que vienen este curso. Pero bueno, adelante si tienen alguna duda o alguna pregunta.